¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, a este gran capítulo final sobre buscando el mejor top 10 de la historia. Y bueno, como podéis ver, tengo la suerte de no estar solo y bueno, yo creo que no puedo estar mejor acompañado para este tipo de vídeo que el profe Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Javi? Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Pues nada, aquí a hacer lo que nos gusta, que es hablar de tenis. Pues sí, vamos a echar un buen rato y además creo que me vienes como anillo al dedo, nunca mejor dicho, para este vídeo, para poner un poquito de luz. Porque yo cuando empecé esta miniserie, ¿no? De buscando top 10 y tal, pues al principio me las di pues muy feliz, lo vi todo bonito, repasando top 10, que conocía a todos, sus historias, lo que pasó en cada año. Luego ya fui para atrás y dije, uff, esto no va a ser tan sencillo porque tampoco me gusta aquí dármelas de lo que no soy tampoco y ya a partir del 2000 lo pasé un poquito mal. Y también, bueno, porque si te pones a buscar también de historia y demás, hay muchos años que están ahí un poquito, no en la sombra, pero que hay muchas veces que no está toda la información que nos gustaría poder recabar. Así que bueno, hoy vas a hacer un Sí, poco de guía nuestro para poner un poquito de luz y mostrarnos a ver qué tal, qué podemos mostrar en esto, bueno, en esta búsqueda del mejor top 10 de la historia. Venga, pues si te parece, vamos con bueno, con una pequeña lista, ¿no? Que ya puse en los mejores top 10. Y bueno, vamos a empezar de atrás adelante en este caso, lo vamos a hacer al revés. Y bueno, decir que del 70 al 80, obviamente esto ya es en era abierta, pues el primero que rescaté es el de 1974 y luego también tenemos el de 1979. No sé si quieres te lo repaso un poquito por encima y ya hablamos un sí, poquito los más en tengo. profundidad. Ujú. Venga, pues 1974 vamos a hacer una lista, nos vamos a quedar con 5 y luego ya entramos un poquito más en profundidad. Si tuvieses que coger uno de 74 79, en el 74 tenemos a Connors, Newcomb, Bjorn Borg, Leiber, Vilas, Oker, Haas, Smith, Rosenwald y Nastase. Nada más y nada menos, son grandes nombres todos ellos, ¿eh? Todos, ahí ya te digo, ahí casi todos, quitando uno, han sido ganadores de Grand Slam. Lo único que no ha sido ganador es Tonoker, el holandés, que no ganó nunca ningún Grand Slam. Los otros han ganado todo el Grand Slam. Y además es un ranking muy bueno porque se puede decir que es el de los inicios. El ranking ATP empezó a llevarse en el año 73, o sea que esto prácticamente llevaba un año de ranking el ATP. Y además es el primer Grand Slam que ganó Borg, que ganó Bjorn Borg, lo ganó este año, y los tres primeros Grand Slam que ganó Jimmy Connors los ganó en este año. O sea que yo creo que es un año bastante interesante. Pues sí, o sea, digamos que los cuatro Grand Slam ganó tres Jimmy Connors y el otro le ganó Bjorn Borg en Roland Garros, que si no me, Sí, si no me sí, creo que equivoco lo fue ganó porque Jimmy Bonne. Connors no lo pudo jugar, ¿no? Ese No lo año. pudo jugar por historias de en aquellas épocas había pues una especie de dos circuitos que compartían el escenario y había un circuito que, bueno, digamos que era más restrictivo sobre lo que podían jugar los jugadores, porque había la mayoría de jugadores jugaban los dos circuitos, pero había una serie de fechas que estaban acotadas a ciertos circuitos y entonces a Jimmy Connors le prohibieron jugar el Roland Garros, no pudo ir y los otros tres Grand Slam que jugó los ganó. Luego decir también que es curioso porque Vilas, que todos lo tenemos asociado como un terrícola, ganó la Copa Master en la única edición que la Copa Master se jugó en hierba. O sea, la Copa Master siempre se ha jugado en dura, menos en el año 74 que se jugó en hierba y la ganó Guillermo Vilas, precisamente. Ya ves, curioso cuanto menos. Luego, bueno, ya más adelante entraremos un poquito en detalles, pero si aparte de todo eso, destacar un poco que a nivel de nombres, te diría que quitando al holandés, el resto son grandes iconos y no es fácil que un top 10 que contemporáneo, por así decirlo, o sea, que haya encuadrado en el mismo año, ah, pasa el tiempo y se recuerda a los 10 como grandes leyendas, ¿no? Por así decirlo. Sí, aquí ya te digo, está por ejemplo Rod Laver, que bueno, Rod Laver, hay, Es hay que es algunos hasta que increíble. defienden que podría ser considerado el mejor jugador de la historia, porque estuvo muchos años que no jugó torneos por estar en los profesionales. Borg, fíjate, se retiró con 11 Grand Slam cuando tenía 25 años. Imagínate si hubiera
seguido jugando lo que podía haber conseguido, ¿no? Entonces yo creo que sí, todos estos nombres son grandísimos. Joder, Arturar, porque te voy a decir, presidente de la ATP durante muchos años. Ken Roswell, Ronnie otro O'Connor. jugador que estuvo jugando hasta los 40 años, estaba jugando finales Grand Slam hasta con 40 años, uno de los jugadores más longevos que ha habido. O sea, es que son grandes nombres todos. Sí, o sea que entonces del 74-79 nos quedaríamos con el de 74, ¿no? ¿Estás de acuerdo Sí, ahí? Sí, ¿no? yo me quedaría con el del 74 porque en el del 74 hay, o sea, en el del 79, por ejemplo, hay dos o tres nombres que a lo mejor no están al nivel. Por ejemplo, Solomon, que es el 8 del 79, o Higueras, o Hmm. Eddie Dips, que eran excelentes jugadores, pero yo creo que están un poco por detrás de todos los jugadores que había en el ranking del 74. Porque los otros nombres son parecidos, ¿no? Está Bor, está Connor, en fin, hay algunos que se repiten, está Arturas, pero yo que por los últimos tres me quedaría con el del 70. Sí, el único, bueno, la aparición ya de McEnroe y que bueno, que se nos quedaría fuera. Y bueno, destacar que hay un total de 7 norteamericanos. Yo no sé si es el récord, porque ahora mismo no lo tengo fresco, pero si no es el récord, cerca. O sea, no creo que haya habido más de 7 norteamericanos, bueno, estadounidenses, mejor dicho, en el top 10. Bueno, haciendo un poco, pues, bueno, la hegemonía, ¿no? que llevaban en aquel entonces. Claro, además de los siete, cinco de ellos, o sea, cuatro de ellos están entre los cinco primeros. Sí, Porque sí, el, sí. el dos es Connor, el tres es McEnroe, el cuatro es Giroud y el cinco Tanner. O sea, esos eran americanos. O sea, del top 5 eran cuatro americanos. Es una burrada. Sí. Imagínate cómo están ahora. Además, ganando los Grand Slam como churros. ¿Recuerdas cuánto hace que no gana un estadounidense un Grand Slam? Pues la tela de araña. Pues el último fue Andrea Agassi, si no me equivoco, US Open o Australia Open, Exacto, el creo, año ¿no? 2003. Sí, ¿no? Bueno, creo, O creo que fue Sampras. Roddy, Roddy, Ah, Roddy del Roddy. año 2003. Roddy el Open USA del año 2003. Creo Vale, que es el sí, sí, último sí. americano que ha ganado un Grand Slam. Sí, o sea, ha llovido, ¿eh? Ha llovido, Buah, ha llovido fíjate. bastante. Bueno, vamos con los dos siguientes que tendríamos en el 90. Uf, este me encanta, ¿eh? Este es potente también. Tenemos número uno, Stefan Edberg, Boris Becker, Lendl, Agassi, Sampras, Andrés Gómez, Muster, Emilio Sánchez, Goran Ivanisevic y Brad Gilbert. Yo te de ser sincero, al norteamericano, a Gilbert, no sé quién es. Pero el resto son nombres que también es lo que he dicho antes, que han trascendido más allá. Sí, además, aquí está, por ejemplo, Emilio Sánchez Vicario, que fíjate con qué nombre se está compartiendo esa lista, ¿no? Hmm. O sea, Emilio Sánchez Vicario para mí es uno de los jugadores, sobre todo a nivel español, más infravalorado de la historia. Porque es un jugador que consiguió, teniendo un tenis muy, muy poco espectacular, consiguió altas cotas por su inteligencia jugando en la pista, por tener siempre un plan B, un plan C, por estudiar a los jugadores a los que se medía. Y para mí es un grandísimo jugador de la historia del tenis español. Y fíjate, ya te digo, está ahí con Iván Isevi, con Muster, con Gómez, con Sampras, con Agassi, con Lender, con Becker. O sea, son todos míticos, son todos tenistas de los 20 mejores de la historia. Están aquí Sí, encuadrados sí, sí, ya te prácticamente. digo. Y si además este año es un año muy importante de la historia del tenis porque fue el último año en el que Iván Lendl ganó Grand Slam. Ya no ganó más, en el 90 ganó su último Grand Slam. Y además coincidió con que fue el año en el que Pete Sampras ganó su primer Grand Slam. Ok. O sea que es un año, ya te digo, sí, sí, sí. Este fue, si no me equivoco, el año que Gómez le gana la final a Andre Agassi, que igual por eso también está ahí. Sí, sí, sí. Sí, Además, ¿no? Adrián Agassi llegó dos veces, 2 años seguidos a la final de Roland Garros y la perdió las dos. En el 90 la perdió con Andrés Gómez, que era un jugador zurdo que tenía una clase impresionante, ecuatoriano creo recordar, y Hmm. al año siguiente volvió a jugar la final con Jim Courier y la volvió a perder. O sea, jugó 2 veces seguidas la final y la volvió a perder. Y sí, sí, además fue una sorpresa porque el favorito era Agassi, pero vamos, Andrés Gómez le dio una lección de tenis impresionante. Sí, la verdad que eso es bonito ver cómo lo cuenta en su libro, cómo lo relata. Sí, sí, La sí. verdad que sí, muy recomendable. Bueno, y luego por otra parte tendríamos en el 95, este también es potente. Sampras, Agassi, Muster, Becker, Chang, Kafelnikov, Thomas Enkis, Jim Courier,
Ferreira y también Ivanisevic repite en los puestos bajos del top 10. Bueno, Sí, está este es bien. otro. Sí, es que, claro, todos los que pones son top 10, entonces al ser top 10 pues, todos son buenos, ¿no? Pero este igual, este también es. Este ranking a mí me gusta por dos cosas. Para mí es uno de los mejores. Porque yo creo que la época dorada del tenis va del 85 al 95. Yo creo que es cuando mejor tenis en general se ha hecho en el circuito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vino precedido de lo que es la revolución de los materiales. Porque tú comparas una raqueta, por ejemplo, de finales de los años 90 con una raqueta actual y es diferente, pero no es tan diferente. Pero tú comparas una raqueta del año 89 con una del año 81 y no tiene nada que ver. En el año 81 eran de madera o de aluminio con un aro así. Luego ya a mediados del año 80 es cuando se introdujo el grafito, las fibras de carbono. Entonces ahí como que se pegó un cambio general de tenis. O sea, tú ves al McEnroe del año 90 jugando al tenis, jugaba mejor que el del año 81, pero 10 veces más. Y era por el cambio de raquetas, ¿no? Entonces ya te digo, aquí una de las cosas que yo creo que eso, que esa década fue la mejor, del año 85 al año 85. ¿Qué pasa en este top 10? No top 10. Para que te hagas una idea, en el top 100 de este año, solo había jugadores, no había más jugadores de 18 años, ni menores, ni jugadores de 32 años y mayores. Todos los jugadores del top 100 estaban entre 19 y 31 años. Y todos los jugadores del top 20 estaban entre 21 y 29. ¿Qué significa? Que estaban todos, digamos, en la edad apropiada para estar en su mejor momento tenístico. Claro, estamos hablando de los años 90. Ahora el mejor momento tenístico de un jugador a lo mejor llega a los 30, pero en aquella época llegaba a mitad de los 20, ¿no? Entonces, me parece que es una cosa que no se ha repetido nunca en la historia. Siempre tienes a un jugador de 17, de 18, algún tío de 36, de 35. Aquí no. Aquí ya te digo, ya te digo, los top 20, el más viejo tenía 29 y el más joven tenía 21. O sea, estaban todos en esos ocho años. Es una cosa que me parece digna de mención. Pues sí, sí. Y luego pues también quiero apuntar que también que esté Sampras y Agassi de 1 y 2 también es un plus, yo creo, a Sí, este top sí, 10, porque bueno, hay que recordar que es fue una tremendo, rivalidad tremendo. mágica. Y te voy a dar un dato más, te voy a dar un dato más. Sampras ganó 2 títulos en este año. Ganó el Wimbledon y el Open USA. Agassi ganó el Open de Australia. Y Roland Garros lo ganó Thomas Muster, que Thomas Muster en este año estableció un récord. Ganó 12 títulos, de los cuales 11 fueron en tierra. Ganó 11 títulos en tierra ese año. O sea, ver jugar a ese Thomas Muster era una locura. Era una locura. Era lo más parecido a Nadal que ha habido nunca en la historia de tenis. Ese Thomas Muster de ese año. Y aparte ganó también un título en moqueta, en ese, para que digan que, bueno, que solo jugaba en, Sí, ¿eh? en tierra. No, no, no. O sea, fue una salvajada lo de Muster. Ya te digo, ganó 12 títulos, por ejemplo, el uno fue Sampras, ganó 5 títulos, el 2 fue Agassi, ganó 7 títulos. Muster fue el 3, ganó 12 títulos. Y además la Copa Master la ganó otro jugador, que es Boris Becker. O sea que como ves, siempre hay 4 o 5 jugadores que se llevan los torneos más importantes. No se los reparten entre 2 o entre 3, que es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Sí, sí. Bueno, si tuvieses que quedarte con uno entre el 90 y 95, Yo me quedaría con el del 90. con el del 90, ¿no? Sí, Sí. bueno, bueno, aparte es que también está Gas y Sampras, aunque no están de 1 y 2, pero bueno, Exacto. ahí sí. Claro, también es que la erupción Y de tienes, Lendl. tienes a Lendl ahí aún bueno, aún ganando Grand Slam, tienes a Edberg y a Becker que estaban en su máximo momento Hmm. y ya te digo, luego está también Thomas Muster que está en el siguiente, Ivanisevic o sea, yo creo que este ranking es más potente. Hay a lo mejor quitando a Gilbert, que es un poco más flojo, sí que es un jugador un poco más flojo, pero los demás yo creo que están por encima de los del 95. Sí. Luego tendríamos si no me equivoco, sí, 99, bueno, y 85. Se nos han quedado ahí, se me han quedado ahí rezagados el del 85. No lo había dicho, ¿no? Sí, vale. Pues bueno, Sí, el del 85, sí. te No, los nos digo en hemos un pasado momentito. del. Pero bueno, también es otro impresionante. Este fue el año en el que tanto Edberg, que los he nombrado antes en el año del ranking 90, tanto Edberg como Becker ganaron su primer Grand Slam. Becker ganó su primer Wimbledon con 17 años.
y su segundo Wimbledon con 18 años. O sea, Becker tenía 18 años y tenía 2 Wimbledon ya. Luego no pudo mantener ese pues vamos, a la racha que lleva podría haber, imagínate los Grand Slam que había podido ganar, ¿no? En este año me hace, para que veas el nivel, Lendl tuvo un 84-7 en partidos ganados y perdidos, que son prácticamente los mismos números que ha tenido Sinner el año pasado. Y ganó la Copa Master y ganó el Open o sea, el Open de Australia. En este año el Open de Australia aún se jugaba a principios de año, no como ahora, o sea, perdón, a finales de año, no como ahora que se juega siempre En se juega enero, sí. ese primer Grand Slam. Entonces era el último Grand Slam en aquella temporada, ¿no? Y Villander ganó Roland Garros, Edberg ganó Australia, Becker ganó Wimbledon. O sea, lo que te he dicho antes, no se reparten los grandes títulos entre varios jugadores, no siempre lo gana el mismo o entre dos, ¿no? Pues sí, sí, muy interesante. Y una pregunta, ¿por qué crees Sí. tú que en esos años se dieron los récords de precocidad en cuanto a ganadores de Grand Slam? ¿Crees que hay un motivo en particular o simplemente casualidad? No, yo creo que viene por lo que te he comentado antes, la revolución de los materiales, ¿no? Porque antes, imagínate, las raquetas de madera estaban sobredimensionadas, lo que se llama la sobredimensión de la pelota, en un 60%. Ahora, en esos años de los finales o sea, mediados de los años 80 a finales de los años 80, que empezaron a hacerse raquetas de grafito, había raquetas que estaban sobredimensionadas un 120%, o sea, era el aro el doble. Se empezó a usar el grafito, se empezaron a usar los materiales estos de las camisetas estas que eliminaban el sudor, ese tipo de cosas. Se pasó a jugar con bolas amarillas en vez de con bolas blancas, que antes eran bolas blancas. Las bolas blancas no eran presurizadas, las bolas que se jugaron a partir de entonces sí que eran bolas presurizadas. Entonces vino un cambio de materiales en el que hizo que todo se igualara más. Por eso yo creo que es la década perfecta. Antes, claro, una raqueta de madera, joder, o sea, el que levantara una raqueta de madera tenía que tener un brazo de la hostia, ¿no? Pero ¿tú sabes lo que es pegarle listado con una raqueta de madera? O sea, es una cosa que hay que meterse en la pista con una raqueta de madera e intentarlo. Entonces yo creo que aquí sí que se produjeron récord por eso, ¿no? Porque jugadores a lo mejor muy jovencitos ya eran capaces de jugar a un nivel altísimo por ese cambio en la raqueta. Tenemos lo que hemos dicho de Becker, que con 18 años había ganado dos Wimbledon. Por ejemplo, Chang también ganó Roland Garros con 17 o 18 años, ¿no? O sea Sí, que por eso, sí sí, que sí, se por eso. produjeron. Sí, sí, sí. Yo creo que es Y, por eso. Yo creo que es por eso. y es que estamos hablando de récords, yo creo que imposibles a día de hoy romperse. O sea, yo no veo a alguien de 16 años tal y como está la cosa, cómo está el circuito. Más que nada por el tema físico también, porque un chaval de 16 años no, a lo mejor con 19 ya sí, pero es imposible prácticamente que opte a ganar un Grand Slam o incluso a llegar a instancias finales. Sí, sí, yo creo que incluso que cuando Carlos Alcaraz ganó el Open USA ya fue una precocidad impropia de estos tiempos actuales. Es mucho más Sí, lógica, por ejemplo, la evolución que ha tenido Sinner, ¿no? Que lo ha ganado, ha empezado a ganar pues con un par de años más o 3 años más que Alcaraz, ¿no? Eso es más lógico que incluso de Alcaraz. Y aún así Alcaraz no fue ni siquiera el ganador más joven de la historia del, no, no, del no, Open USA, ¿no? no, no, sí, sí. Fue el número uno, pero bueno, por El número uno más joven de la diversas historia sí cuestiones, que fue. sí. Vale, y luego de aquí ya, ya después de este entraríamos en el de los 2000, pero bueno, hay que hacer un pequeño parón en el 99, que también es un top 10 que merece la pena ser destacado. Andrea Agassi, Kafelnikov, Sampras, Thomas Emkis, Kurten, Keffler, Martin, Lapendi, Marcelo Ríos y Richard Krenget. Richard Krajicek. Sí, había otro ranking muy bueno. Lo que pasa es que este creo que es inferior a los anteriores. Aquí está, por ejemplo, Nicolas Kiefer, que está el 6, Nicolás Lapenti, que está el 8, que para mí son jugadores que no deberían de estar en ese ranking. O sea, es como decir, bueno, si estos están ahí, tampoco sería tan potente el top 10, ¿no? Sin desmerecerlos, porque a mí me parecen buenos jugadores, Nicolás Kiefer, pero no es un jugador para estar en un top 10 de estos tan histórico, ¿no? Hmm. Los demás sí, por ejemplo, Krajicek
Trey es una de las fuerzas de la naturaleza más potentes que ha habido en la historia. Lo que pasa es que es un jugador que se pasaba cada año 6 meses lesionado. Pero cuando enganchaba 3 torneos seguidos era prácticamente imparable. Es el único jugador que ha derrotado a Sampras en el periodo entre el 93 y el 2001 en Wimbledon. O sea, Sampras ganó 7 años seguidos Bueno, en 8 años ganó 7 años. Y el único jugador que le consiguió ganar fue este tío. Y ganó el torneo. Y era un jugador que lo que pasa es que siempre estaba lesionado. No es una cosa parecida a lo de Draper en los últimos 3 4 años, ¿no? Que ha estado lesionado la mitad del tiempo. Y Sí. tienes ahí a Kuerten, por ejemplo, que Kuerten era un jugador de tierra impresionante. Yo uno de los partidos, si tuviera una máquina del tiempo, uno de los partidos que me gustaría ver es un Kuerten al 100% con un Nadal al 100%. Eso tiene que ser una de las Sí, gozadas sí, sí, sí. más grandes en tierra batida que se puede ver. Lo que pasa es que es imposible, pero vamos, si pudiera, vamos, es el partido, de los partidos que nunca he visto, es el que más me gustaría ver, ¿no? Bueno, Tienes a Kafelnikov, que era un tío que estaba zumbado de la cabeza, ¿no? Como casi todos los rusos. Pero era un tío tan fiable que el apodo que tenía en el circuito no era Kafelnikov, era Kalashnikov, por el rifle soviético que se supone que es súper fiable, ¿no? En fin, es un ranking espectacular también. pues sí. Bueno, de hecho, Kurten y Nadal no cuadran por 2 añitos, ¿no? En- 2 o 3 Sí, no añitos. cuadran, no cuadran porque Kuerten tuvo una serie de operaciones de cadera a partir que acabaron con su carrera prematuramente. Pero hay una anécdota muy curiosa. En el año 2004, cuando Kuerten estaba ya prácticamente fuera sí, y recién operado de la cadera, hacía unos meses, entró a jugar en el torneo de Roland Garros y en la tercera ronda le tocó con el señor Roger Federer, que era el máximo favorito en el año 2004 a ganar el torneo. Porque Nadal no jugó aquel torneo. Claro, Acuérdate eso te que iba a por decir, lesión sí. no Que pudo estaba jugar. Era el año lesionado. en el que Nadal hubiera debutado en Roland Garros, pero estuvo lesionado y no pudo ir. Pero el favorito no era Gaudio, ni era Coria. No, el favorito era Roger Federer. Era el número uno, era dominador total del circuito. Bueno, pues Kuerten jugó con Federer en tercera ronda y le metió 6-4, 6-4, 6-4. Y lo mandó para casa. Un Kuerten que estaba fuera del top 25, operado de la cadera hace unos meses, o sea, era un animal jugando en tierra batida. Ganó tres Roland Garros, que parece poco si los comparas con lo que tiene Nadal, pero veremos a ver, aparte de Alcaraz, quién es capaz de ganar 3 Roland Garros en los próximos años, ¿no? No veo yo muchos. No, no, o sea, si no me equivoco, estoy tirando ahora de memoria, pero está Nadal, luego está Born, no sé con cuántos, 5 6, y Seis, luego no seis. tiene nadie más de 3. Djokovic tiene Exacto. 3, Kurten tiene 3, o sea, Sí, al sí, sí, sí. final no, Exacto. no es moco de pavo, o sea, era complicado. Yo creo que este top 10 también le puso un poco como en cierta manera de jugadores también que potencialmente podían haber sido mejores. Estaba el tema de Kurten si no se hubiese lesionado, el tema de Sí. Marcelo Ríos también, tema de lesiones y bueno, el tema de cabeza. Tema de Incluso te diría carácter, que el sí. propio Andrea Gassi, que fue bueno una inminencia, todo lo que quieras, incluso si hubiese tenido mejor cabeza y si hubiese bueno, si lo hubiesen guiado mejor también posiblemente hubiese ganado bastante más. Y yo creo que le puse un poquito también por eso, ¿no? Por un top 10 que es bueno, pero que potencialmente podía haber sido bastante más en cuanto a jugadores. Agassi este fue el año que volvió a la élite, porque en los 2 años anteriores fue cuando se bajó al 140 del mundo por problemas. Bueno, se separó de la Broxil aquella que estaba, tuvo Sí, sus noches locas, incluso reconocidas por él, cogió peso, o sea, estaba prácticamente abandonado para el sí, tenis. sí. Y este año fue el año de su resurgimiento porque además ganó Roland Garros, que es el torneo que había estado 2 o 3 veces a punto de ganarlo muchos años antes y no había podido y lo ganó. Además, con una remontada ¿Cómo lo épica. ganó? Sí, sí. Hablamos de la remontada de Alcaraz, pero la remontada de Agassi no fue tan espectacular porque no tuvo puntos en contra. Pero Andrei Medvedev, no Daniel Medvedev, no, Andrei Medvedev le metió 6-1 y 6-2 en los 2 primeros sets a Andrei Agassi en la final de Roland Garros del 99. Y el tío remontó ese partido y lo ganó. Fue bestial. Sí, sí, sí. De hecho, yo bueno, hace tiempo hice un vídeo de mejores finales y creo que le puse la 2 el de mejores Sí, sí, finales de Roland Garros. partidazo. Partidazo. La uno puse a la de Lendl y McEnroe. Porque ese partido, Sí. mira, ese partido sí que hay imágenes y que sí que se puede disfrutar viendo ese partido. Fue también una Sí, remontada espectacular.
También, exactamente, también una remontada espectacular. Además, en ese año se dio la circunstancia de que el Lendl había perdido las 4 finales anteriores que había jugado de Grand Slam. Y esa era, creo que era su cuarta o su quinta final. Y iba perdiendo 2-7-0 con McEnroe. Que parecía, ya la gente decía, bueno, este tío no va a ganar un Grand Slam nunca. Sí, Llega a las sí. finales, pero no gana una, no sé qué. Y remontó y ganó. Sí, bueno, pues si nos tenemos que quedar con una entre 85 y 99, 85, ¿no? Nos quedaríamos Sí, sí, yo me teniendo en quedo con la del cuenta. 85. Vale, venga, vamos a avanzar un poquito y ya nos vamos a meter en la década ya a partir de los 2000, donde aquí ya sí que, bueno, sí que por lo menos tengo recuerdos, ¿no? De poder, o sea, sí que tengo un poquito más de conocimientos. Y bueno, vamos a empezar con dos, ¿vale? Con este de 2003, donde tenemos a Andy Roddick de número uno, Federer, Juan Carlos Ferrero, Andre Agassi también, un jugador, yo creo que junto con Djokovic, de los... Bueno, Nadal también, bueno, y Federer creo que también, que ha estado en 3 décadas en el top 10, durante más de... Sí. Además, cuando él llegó al número uno en el año, creo que el año 2002, era el número uno más viejo que había en la historia, ¿no? Luego lo superaron tanto Federer como Nadal como Djokovic. Pero en ese momento era el número uno con más edad que había habido nunca en la historia del tenis. Y este año 2003 aún ganó el Open de Australia. Creo que fue su último Grand Slam. Sí, ganó dos, creo que en esta década gana dos Open de Australia seguidos. No sé si 2000, Sí. 2001, 2001, 2002, algo así. Hasta que ya, bueno, ya llega Fueron, Federer y dice, aquí estoy yo. Algo así. creo que fueron 2002 y 2003. Pero, por ejemplo, en Sí, el año 2005 estaba jugando a la final del Open USA con Federer y ganando, o sea, un set a uno y con Bollard para ponerse 2-1. En el año 2005, con 35 años. sí. Seguimos, tenemos en el 5 a Coria, en el 6 a Reiner, en el 7 a Moyá, 8 en Albandián, 9 Filipousis y en el puesto 10 a Grosjean. Igual ahí los dos últimos se nos bajan un poquito, ¿no? Del top 10, no sé qué opinas. Pero bueno, un Sí, buen... y Schüttler también. Reiner Schüttler también en el 6 es un jugador que tampoco me dice mucho, ¿no? Es un jugador que tuvo ahí un par de resultados interesantes. Llegó a la final, creo que del Open de Australia y poco más hizo en su carrera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que tú dices, estos 3 o 4 jugadores bajan un poquito el ratio, ¿no? Y luego también, para mí, lo baja un poco el hecho de ver a Roddick de número uno. A mí Roddick es un jugador que me ha gustado mucho siempre por el punto Sí, honor que tiene, pero no me ha parecido un jugador para ser número uno para ganar Grand Slam, ¿no? A mí hay otros jugadores que no han ganado Grand Slam, no han sido número uno nunca, que lo veo con más nivel que a Roddy. Roddy yo creo que pilló un poco ahí un vacío generacional en el que él pues, se aprovechó para ganar el Open USA ese y ganar y ponerse el número uno. Que además ese Open USA, si recuerdas, en las semifinales con Nalbandian, prácticamente atracaron a Nalbandian. Le quitaron un punto que era prácticamente, le daba punto de partido. ah, sí, no, 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 no Sí, lo sí, recuerdo. sí. Cuando puedas te lo revisas. La semifinal del Open USA del 2003, Nalbandian con Roddick. Ganó en 5-6 Roddick, pero Ok. tuvo, no sé si llegó a tener punto de partido o no Nalbandian, pero era una bola que entró claramente, se la cantaron bala, claro, entonces no había ojo de halcón, era lo que decía el árbitro, ¿no? Y Nalbandian protestó, eso no, creo que le daba punto de partido con 2-1 o algo así, ¿no? Y al final acabó perdiendo. Sí, sí. A ver, está claro que Roddick es un jugador, un buen jugador, ¿no? Yo creo que un gran top 5 por así decirlo, en cualquier época, casi que te diría. Pero sí que es verdad que, sí, sí que es verdad que como número uno, a lo mejor y tienta un poco. ¿Y quién le va a decir a él que sí va a ser su único Grand Slam, con lo joven que lo ganó, por así decirlo? Y luego todas las Sí, oportunidades que, no sé si que dejó escapar, alguna sí, pero bueno, al final el, tanto Federer, bueno, en este caso Federer, pues no le permitió ganar ningún Wimbledon y demás. sí, sí, Federer le cortó las alas 6 o 7 veces. Por eso digo que es un jugador que es un poco contradictorio, porque si no hubiera aparecido Federer en el circuito, tendrías a Rodri a lo mejor con 5 Grand Slam, perfectamente. Sí, ¿Me entiendes? totalmente. Y no Sí, sí, lo sí. veo como un jugador para tener 5 Grand Slam. Casi que no lo veo con uno, imagínate con 5, ¿no? En fin.
Luego en este año también se dio la circunstancia de que entraron, había una campaña, igual que se ha hablado de la NetGen o de los New Talent o tal, había una campaña de la ATP que era New Balls, Please. No sé si te acordarás tú de aquella, que hablaban pues de Federer, de Ferrero, Sí, de sí, 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 Filipowski, algo de me esta suena. gente, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y este fue el año en el que parece que iban a empezar a ganar, porque Roddick ganó el Open de Estados Unidos, Federer ganó Wimbledon y Ferrero ganó Roland Garros. Los tres con 20, o sea, con 21, 22 o 23 años, ¿no? Entonces parecía que iban a empezar ahí a... Y luego, quitando Federer, ni Ferrero ni Roddick repitieron victoria en ningún Grand Slam. Sí, estoy pensando que aquí me falta Leighton Hewitt en esta ecuación. Estaba lesionado este año o algo. Sí. Fewey tuvo problemas de lesiones porque el año 2001 y el año 2002 dominó el circuito. Claro, Fewey estuvo 2 años y pico de número uno sin que nadie lo quitara. sí, De sí. hecho, si te miras el cara a cara de Hewitt con Federer, en los primeros años era claramente favorable para Hewitt. Lo que pasa es que luego tuvo problemas de lesiones y se bajó mucho. De hecho, bajó creo que al 18. O sea, en el año 2002 era el número uno y al Claro, acabar en el 2003 era el 18 o el 20, ¿sabes? y ya jamás volvió a ser ni la sombra, porque en No, no, aquella nada. época, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo, tío, que a mí mi padre me decía, este tío es el que va a dominar todo, tal y cual, o sea, que... Sí, 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 Y sí. nada, bueno, le Además duró lo que le duró. tenía un carácter que intimidaba a los rivales. Acuérdate cuando hacía la cobra, que ganaba un punto y se ponía así a hacer ese tipo de gestos. Que a los rivales los sacaba locos, los desquiciaba, ¿no? Oye, hay un partido con... No sé si es Nalbandian, no, de Copa Davis, con un argentino, que bueno, que es que a nivel de provocación, no sé si te suena. Hay un partido, Me suena pero por... es en plan de, o sea, de todo el partido ahí Sí, se están sí. ahí lanzando bolas, tirando bolas al Sí, cuerpo. sí, sí, No es sí. Nalbandian, no es Porque ha Nalbandian, sido... es un Sí, sí, argentino. no, no. Así también Puede muy ser, caliente. puede ser Chela. Puede ser Chela. ¿Te suena Chela? No, Chela no es, creo que no. No sé si, igual es Nalbandian, ahora que lo estoy pensando. No sé, pero vamos, que sí, que era picón un rato, Sí, era sí. el... Ah, no, era, sí, sí, sí. Además era de los que miraba cuando decía el camón, ese que decía, lo hacía así, mirando al rival, con el puño apretado, mirando al rival a la cara, ¿no? Como desafiándolo, ¿no? Sí, sí, era un tío muy, Bueno, muy jodido de jugar con él. no sé qué opinas tú, yo creo que a ver, está un poquito, está bien, la verdad, el top 10, pero bueno, un poquito el típico que metes así un poquito de relleno, y más si lo comparas con el siguiente que tenemos, que es el del 2009, claro, que es que aquí ya tenemos a Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Del Potro, Davidenko, Roddick de número 7, ¿no? Algo un poco más a lo que... Sí, ahí, eso es más normal, eso es algo más más normal. normal. Luego está Soderlin, ¿vale? De número 8. Fernando Verdasco, que a lo mejor ahí es un poco el que tal, pero bueno, ese Verdasco era su prime. Y Songa, que también Songa Sí, sí. cuando se ponía, se ponía. Este ranking a mí me parece muy, muy bueno. Me Muy, parece muy bueno, ¿eh? muy, 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 muy bueno. Y te voy a decir por qué me parece muy, muy bueno. Porque si no hubieran tenido los problemas físicos que tuvieron la mitad de los jugadores que hay en ese ranking, quizás el reparto de Grand Slam que hay ahora actualmente no sería el mismo. Porque de aquí, el 4 de ese ranking, que era Murray, 5 años después o 6 años después, cuando se puso de número uno en el año 2016 se lesionó de la cadera y desapareció de las primeras posiciones para nunca volver a hacer nada, ¿no? Del Potro ya sabemos la cantidad de problemas que tuvo a lo largo de su carrera con las muñecas, con las rodillas, con el hombro, las operaciones que tuvo. Ten en cuenta que en Sí. este ranking Del Potro tenía los mismos Grand Slam ganados que Djokovic y encima era un año más joven, pero no pudo luego por el tema este de problemas de lesiones. Davidenko, otro jugador que se tuvo que retirar también casi en la cumbre de su carrera, porque Davidenko no era un jugador que en los Grand Slam, pero por ejemplo a Nadal le tiene el cara a cara ganado y le Para tiene el Nadal cara a era cara ganado una pesadilla. de calle en Dura. En Dura le Sí. tiene creo que es un 5-1 en Dura o algo así, ¿me entiendes? Y en finales, sobre todo, también. No, no, sí, 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 una sí. barbaridad. Sí, sí. Y luego tienes a Soderlin, que acuérdate que tuvo 2 años seguidos en Roland Garros a un nivel brutal. En el año 2009 fue capaz de eliminar a Nadal, además a palo limpio, a palo Sí, eso iba a limpio. O sea, decir, no es que... sin un juego Sí, en sí, tierra batida. Era algo. sí, sí, sí. Y luego jugó la final con Federer, pero es que al año siguiente lo hizo al revés. En el año 2010 eliminó a Federer y jugó la final con Nadal. O sea que era un jugador y tuvo mononucleosis
y se retiró. Además, se tuvo que retirar, dejó el tenis 2 semanas después de haber ganado su último torneo, en el que, por ejemplo, en la final le metió 6-0 y 6-1 a Berdych, para que te hagas una idea, y dejó el tenis ya para siempre. O sea que hay aquí 4 o 5 jugadores que, si no hubieran tenido problemas de lesiones, yo creo que hubieran podido sumar bastantes Grand Slam de los que sumó el Big Three. Totalmente. Bueno, luego ya para cerrar estaría Verdasco, que La verdad obviamente es que si miras su pues, carrera, pues dices, aquí con un top 10 no pinta nada, pero si miras ese año de Verdasco, pues sí, o sea, está ahí merecidamente, en un top 10 nada más bastante el duro. Open, nada más el Open de Australia que se cascó ya merece que Claro, esté ahí. estamos hablando que si no hubiese por ese Nadal, le hubiese hecho partido a Federer en la final seguro. No, o sea, no te digo que le hubiese Yo, ganado, pero yo soy de la opinión de que ese Grand Slam, si no pierde con Nadal, había ganado Verdasco, ¿eh? Soy de la opinión. Se estaba cargando a todo el mundo. Se cargó a Songa, se cargó a Murray, se estaba cargando a todo el mundo. Y a Nadal lo tuvo ganado, ¿eh? A Nadal lo tuvo ganado. Lo que pasa es que en los últimos momentos del partido le pudo la presión. Acuérdate que eran 5-4 en el quinto 6. Verdasco sacaba para empatar a 5 y tuvo un juego de esos de que si una doble falta, que si una que le doy con la caña, que hasta se quedó agachado al acabar el partido, que tuvo que saltar Nadal la red y cogerlo así como del hombro y como calmarlo, porque fue un partido que es que era para Verdasco, era para Verdasco. Ese Verdasco era una locura lo que jugaba. sí, la verdad que vamos, este top 10 Sí, para a mí me ponerle gusta mucho. bien, pero que bien, bien arriba. Y luego, bueno, para acabar esta Songa, un jugador muy, muy, muy bueno, que a lo mejor ha sido demasiado inconsistente por tema de las lesiones o, bueno, por tema de, pues, de que no le daba el físico. Pero cuando jugaba, yo me acuerdo que, vamos, era muy, muy bueno y era capaz de ganar al mejor Federer, al mejor Djokovic. Me acuerdo no sé si, uno de estos, un Masters 1000 de verano, no sé si era Montreal, Cincinnati, uno de estos, que se cascó un torneazo que venía lesionado en 2013-2014 y ganó a Djokovic, a Federer, a Del Potro, o sea, ganó ahí, no sé, hizo un espectacular, que si hubiese mantenido ese nivel, yo que sé, un año o 2 años, pues hubiese sido top 3 o top 2 seguramente. Eh, Además era un jugador que era bonito de ver, era vistoso, era un jugador espectacular, que te hacía unas cosas. Yo una de las mayores exhibiciones de tenis que he visto en los últimos años fue el partido que jugó con Nadal en el año 2008 en el Open de Australia en las semifinales, donde le metió un biberón de tenis impresionante, hizo una exhibición de juego de ataque, creo que fue 6-3, 6-2, 6-3 o algo así, o sea, una auténtica salvajada. Y luego perdió la final con Djokovic, que fue el primer Grand Slam de Djokovic. Pero era un jugador que cuando estaba enchufado era muy bonito de ver. Este jugador le ha ganado en Gran Slam a Federer, a Djokovic, a Nadal y a Murray. Ojito al dato. Lo que pasa que es lo que tú dices, no ha sido lo suficientemente consistente para juntar 7 8 partidos de esos buenos que hacían en un mismo Gran Slam y ganarlo. pues sí. Y luego ya para acabar con ese top 10, también me gusta lo bien colocaditos que están, ¿vale? Porque si quitas al Big Sí. Three, colócale como quieras, pero luego tienes a Murray, tienes, ¿sabes? Murray 4, 5 del Potro, 6 Davidenko. Como que no tienes ninguno así que está demasiado para arriba, demasiado para abajo. O sea, eso también, bueno, es a gusto personal, pero también es para tenerlo en Sí, sí, cuenta. es lo que tú dices, parece que está ordenado exactamente por nivel. Sí, Parece que sí, está sí, ordenado sí. exactamente por nivel. Que tú siempre que ves un ranking dices, hostia, este está el 4 joder, pero si el 8 juega Claro, mejor que el que hace. ¿Por qué están así, no? claro, tío. Pues aquí no, aquí parece que está cada uno en su sitio, ¿me entiendes? Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, ya para acabar, vamos con los últimos dos que tenemos aquí, que serían, bueno, los más recientes que hemos destacado. Y, mamita, tenemos aquí el del 2014, que bueno, tiene bastantes jugadores parecidos, pero yo creo que el resto que no están son incluso de, no sé si de mayor potencial, pero sí con mejores carreras, diría yo. Tenemos Djokovic, Federer, Nadal, Wawrinka, Nishikori, Murray, Berdych, Raonic, Cilic y Ferrer. Ojito con esto. Sí, este es parecido al del 2009. Lo que pasa es que yo creo que el del 2009 es un puntito por encima. Porque aquí también tenemos una serie de jugadores que también tuvieron problemas de lesiones. Por ejemplo, Raonic. Raonic sabemos que es un jugador que podía haber dado mucho más de sí si no hubiera tenido lesiones. De hecho, creo que fue el año pasado cuando estaba sin jugar no sé cuántos años y volvía al circuito cada X torneos porque no puede jugar 3 partidos seguidos. Ahora mismo el problema Sí, que tiene Raonic es que no puede jugar 3 partidos seguidos porque al tercero se vuelve a lesionar. Batió el récord de Ace en un partido a 3 sets, lo recordarás con Norrie. No sé si fue en el sí, Halle o del año pasado o del otro.
Y es un tío que hasta lesionó la mitad de su carrera. Yo me recuerdo el partido que se cascó en semifinales del 2016 con Federer en Wimbledon. Se lo cargó en 4 sets a Federer en Wimbledon, haciendo saque red todo puñetero rato. O sea, es impresionante. Y luego Cili, pues lo mismo que decir de Cili, ¿no? Que lleva 5 años intentando volver al circuito y cada vez que vuelve se vuelve a lesionar, ¿no? O Nishikori. Nishikori, que desde bien jovencito empezó a tener problemas de lesión. Era un jugador que todo el mundo, el jugador de 17 años que más ranking tiene, el jugador de no sé qué, y de pronto empezó a tener problemas de lesiones. Otro que está intentando volver y que tampoco puede. O qué decir, por ejemplo, de ese Babrinka, el Babrinka del 2014 o del 2015, por ejemplo, o del 2016, era un tenista que cuando estaba a su máximo nivel no tenía absolutamente nada que envidiarle a ninguno del Big Three, a ninguno, porque jugaba a ese nivel. Lo que pasa es que los otros juegan a ese nivel todo el año y este juega así 3 torneos. Pero yo recuerdo 5 o 6 partidos con el propio Djokovic a 5 o 6 que son tremendos todos. Sí. De hecho, Babrinka a Djokovic le traía por la calle de la amargura. Y lo de Babrinka para mí es un caso excepcional porque si te fijas, no tiene ni un Master 1000, tiene uno, tiene un Monte Carlo encima de Master 1000 y tiene 3 Grand Slam, por ejemplo. Y Grand Slam ganándole, sí. ¿Sabes? Ganándole a Nadal en la final, ganándole a Djokovic en Roland Garros, haciendo una de las mayores performances que se ha visto en una final de Roland Garros. Y el US Open le gana a Djokovic también, si no me equivoco. Sí. En la final. No es que le ganó, no es que te llegó ahí, yo qué sé, que te llegó Bakratis o que te llega no sé quién. No, te llega un tío crack y le gana. Sí, es curioso, es curioso. Y además ya te digo, yo creo que Babrinka, el problema que tuvo es eso, que los picos de nivel que tenía no era capaz de sostenerlos en el tiempo. Pero si Babrinka hubiera jugado 5 años a ese nivel, pues en vez de tener 3 tendría 7, 8 Grand Slam, no me cabe duda. Sí, totalmente. Luego, bueno, el tema de Nishikori, que... Bueno, a ver, hay que decir que a día de hoy, yo para toda la tralla que se ha metido, o sea, por lo menos algo de nivel tiene a día de hoy. O sea, puede competir a top 50 de sobra, por así decirlo. Sí. Pero obviamente, sí, con lo que prometía, o sea, estamos hablando de un jugador que además era un jugador todoterreno, que en todas las superficies te lo hacía bien. Sí que era que su bagaje yo creo que se ha quedado un poquito corto. Estoy hablando de memoria, pero yo creo que no tiene ningún big title. No... O sea, bueno, Grand Slam seguro que no, y Masters 1000 tampoco me suena. Grand Slam seguro que no. Masters 1000 estuvo cerca de ganar un par de ellos, pero yo me acuerdo que uno a Nadal casi le gana un... Sí. Recuerdo ese partido, que creo que fue en Madrid, que le estaba metiendo una paliza a Nadal y se lesionó y se tuvo que retirar. Recuerdo además ese partido porque en la rueda de prensa le preguntaron a Nadal, Nishikori antes de lesionarse te lo estaba poniendo bastante difícil. Y Nadal, que siempre en sus declaraciones es súper perfecto, dijo, no me lo estaba poniendo muy mal. Nishikori antes de lesionarse me estaba metiendo una paliza, lo dijo tal cual, ¿no? Y sí, es un jugador que ya te digo, si no hubiera tenido problemas de lesiones, yo creo que hubiera dado mucho más de sí. Yo lo atribuyo más a eso que a otra cosa. Porque aquí, por ejemplo, está Verdi. Verdi es un tío que tenía una clase que se la pisa, que también podía haber dado mucho más de sí. Pero creo que ese era más por su carácter o este tipo de cosas. Parecía siempre serio, siempre haciendo un poco ahí, iba como de sobrado, como de, o sea, y te miraba como por encima del hombro este tío, ¿no? Y también podía haberlo hecho más. Pero es que en el caso de Nishikori fueron problemas ajenos, ¿sabes? ¿No? Te lesionas, pues, ante eso, ¿qué puedes hacer, no? Sí, a ver, y hay que decir a favor de los jugadores de hoy en día que se les mete mucha tralla y tal, pero Berdych era un poco también de ese estilo, ¿eh? O sea, Berdych era un jugador buenísimo, con mucha clase, pero cuando en las grandes citas se venía un poquito abajo también, ¿eh? Porque tuvo sus oportunidades, ¿eh? Ha jugado bastantes finales con el Big Three y es que, vamos, se cagaba encima, tío, no les daba ni una opción. Y luego, bueno, Cilic yo creo que sí. Yo creo que lo de Berdych era por el carácter, ¿verdad? Te digo, recuerdo una anécdota con él jugando con Almagro en el Open de Australia, en el primer set, en un passing, o sea, Berdych sube a la red, Almagro tira el passing y le pega un pelotazo en el brazo a Berdych. En el primer set, el partido lo acaba ganando Berdych en 4 sets. Berdych no le dio la mano a Almagro al acabar el partido por ese pelotazo que le había dado Almagro en el primer set. Chico, estás jugando al tenis, tío. Lo más normal es que te lleves un pelotazo, tío. Y por un pelotazo, 3 horas antes de acabar el partido, no le das la mano al rival. Tía, macho, de verdad, eso demuestra pues un poco lo que
lo que te estoy diciendo del carácter que tenía. No sé, a mí el carácter no me gustaba. Acuérdate en Madrid, la que lió cuando le estaba ganando a Nadal y haciéndole así al público y tal, ¿te acuerdas? O Sí, sí, sea, sí, es sí. un tío que, no sé, te gustaba un poco ahí de chulo, ¿no? Sí, bueno, a ver, hay muchos así en el circuito, pero sí, Beric fue uno más. Luego Cilic, un jugador que aprovechó, yo creo que bien sus oportunidades, porque a ver, es un excelente jugador, las cosas como son, pero a mí tampoco me parecía una superestrella, nunca me lo ha parecido, y sin embargo, bueno, tiene un gran slam porque hizo una performance de la leche y no se arrugó en la final frente a Nishikori. Y luego también tiene, no sé si tiene tres finales, no, tiene dos finales más de Grand Slam, que llegó bien. Tiene Wimbledon 2018, 2017 y tiene Open de Australia 2018. Sí. Y bueno, oye, pues bastante bien. Yo creo que Cilic una carrera bastante correcta y me parece un buen top 8 o un top 9 que está en esta lista. La verdad, un merecido. Sí, y luego Ferrer, yo destacaría también a Ferrer, que Ferrer es uno de los, se puede decir, no sé la palabra, pero yo diría que es profesional, uno de los mejores profesionales que ha habido tenísticamente hablando en el circuito en los últimos años, ¿no? O sea, si Ferrer no hizo más, es porque no podía hacer más, porque el tío lo daba todo en la pista y no, yo creo que era uno de los jugadores más correctos y más profesionales que ha habido en los últimos años, porque tú ves, con todo lo repito, tú ves a un tío como Esberey y dices, pero si puedes jugar 3 veces mejor de lo que juega, ¿me entiendes? Pero hostia, es que Ferrer lo veías y es que dices, es que no puedo hacer más de lo que hace este muchacho. Y llegó a finales de Grand Slam y fue número 3 del mundo y tal. O sea que yo un reconocimiento a Ferrer Sí, por, sí. por su profesionalidad. Por supuesto, tío. De hecho, yo me acuerdo hace años discutir, bueno, debatir con amigos míos sobre que yo a Ferrer yo le pondría por detrás de Nadal. No voy a ir a españoles antiguos porque hablamos de lo siempre, pero le pondría por delante de Moyá, por delante de Ferrero, incluso sin haber ganado un Grand Slam. Pero yo creo que Ferrer, el Ferrer Prime en esa época tuviese ganado un Roland Garros, yo creo. No lo sé, o sea, son opiniones. Sí, sí, a ver, lo que está claro es que chocó con eso, chocó con el Vitri. Además, tuvo la mala suerte de que su juego le venía como anillo a dedo a Federer, porque no le ganó nunca a Federer, jugaron 15 o 16 veces y no le ganó nunca. A Nadal sí que le ganó alguna vez. Yo a Nadal lo he visto ganarle en tierra y ganarle en dura, y ganarle en la Copa Master y ganarle a Djokovic también, o sea que, pero con Federer nunca puedo, pero sí que es cierto que es un jugador que chocó con el Big Three. Pero bueno, yo creo que de todas maneras su carrera está ahí, ¿no? Su carrera está ahí No, y sí, 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 hizo, sí, por supuesto. hizo muy buenos resultados. Y lo único, pues le faltó algún triunfo más sonado, ¿no? Aunque ganó el Master 1000 de París-Bercy, creo recordar. Sí, sí, tiene un Masters 1000, luego también tuvo, bueno, estuvo cerca de ganar un par de ellos más. Fue en Miami tuvo, no sé si recuerdas, una bola que cantaron, o sea, perdón, bola de partido a favor, la cantaron mala y Murray coge y la canta, o sea, y la pide con el ojo de halcón y fue buena. Y a partir de ahí le remontó Murray, bueno, el Murray tiene unas remontadas, tío, también, el cabrón de él. Me acuerdo a Robredo, a la que le remonta en Valencia también, Sí. O fue una sea, ese, ese, locura, lo tío. vi- ese estaba yo allí en el estadio. Ah, sí, buah, yo me acuerdo de Sí, sí, verlo, sí. de verlo en la Que tele. acabó y Robert lo hacía así, le Sí, hacía es así. verdad, la hacía así en la red, como que Sí, cabrón. sí, sí. Joder. Sí, 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 sí. Sí, tío. Me acuerdo cuando el tenis se podía ver en Teledeporte, cuando era abierto. Qué buenos tiempos. Sí. Ay, bueno, y ya, bueno, pues para acabar, pues se me hacía un poco feo no meter, aunque sea uno así de los más recientes, el que me parece el mejor de los últimos 8 de 7 8 años. Hablamos de 2019, que bueno, tiene buenos nombres y sobre todo gente que prometía bastante, aunque al final se han acabado llevando más de una decepción, más de uno. Bueno, tenemos a Nadal, Djokovic, Federer, Dominic Thiem, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Berrettini, Roberto Bautista y Monfils. Sí, yo sé lo que pasa es que yo soy bastante crítico con la Next Gen. Entonces yo veo aquí 3 o 4 de la Next Gen y automáticamente lo hago una bola y lo tiro a la papelera directamente, ¿no? No, pero a ver, sí que es cierto que la Next Gen
en ese momento y quizás en el año anterior o tal, estaba a un nivel alto. Lo de la Next Gen es una de las cosas dignas de estudio más interesantes de los últimos años. ¿Qué ha pasado con la Next Gen? Porque la Next Gen, cuando llegó al circuito, fue capaz de plantarle cara al Big Three. Tú ves al Tsitsipas del... Tú sabes que el cara a cara, ¿sabes cómo es el cara a cara de Djokovic y Tsitsipas, por ejemplo? Creo que es 11-2. Creo que es 11-2. ¿Tú sabes que después de 3 partidos era 2-1 de Tsitsipas, por ejemplo? Con un Tsitsipas de 20 años, recién Sí, cumplido. pero ahí te voy a... Creo que está un poco falseado porque justo cuadra que Djokovic en 2018, hasta que no gana Wimbledon, daba un poquito de... Incluso el Djokovic de 2018, o sea, el Djokovic que desde que pierde, desde que gana el Roland Garros y pierde en Río, hasta que coge un nivel óptimo, también tiene la lesión en el codo, tal y cual. Yo creo que ahí se enfrentaron alguna vez, incluso en 2019 era un Djokovic, o sea, era obviamente es Djokovic, pero era un Djokovic batible, por así decirlo. Y obviamente Sí, se sí, sí. junta un Tsitsipas que para mí, de estos jugadores, era, no sé si el mejor, pero sí que era el que más personalidad tenía en enfrentarse al Big Three. A Federer le ha ganado, a Nadal le ha ganado. Era el que más cojones le ponía, por así decirlo. Sí, 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 O sí. sea, En eso Tsitsipas coincido. en este año le gana, me acuerdo yo, le gana a Nadal en Madrid, por ejemplo. Sí. Que luego pierde contra Djokovic, pero bueno, pero te quiero decir. Y le ha ganado Federer en la semifinal de la Copa Master, por ejemplo. Exacto. Le ha remontado a Nadal 2-0 en un Grand Slam, que creo que solo lo han hecho él y Follini. O sea que, sí, sí, no, sí, es lo que te digo. Yo creo que el problema de la Next Gen es que no supo mantener el nivel con el que irrumpió en el circuito. Tú ves a Medvedev actual y está 20 veces peor que este Medvedev de este ranking. Tú ves a Medvedev actual, aun siendo el 2 o el 3 y en ese ranking el 7 y era mejor ese Medvedev que el actual. Hmm. ¿Me entiendes? Yo creo que el problema de la Next no es que no tuvieran nivel, sino que no lo supieron aguantar en el tiempo, porque al llegar, joder, al llegar, no solo esto, acuérdate de la llegada de Sapovalov, de la llegada de Felix Auger, de este tipo de gente que Sí, tenían 19 años, estaban ahí top 20, parecía que se iban a comer el mundo. Joder, y después se van para abajo, involucionan, no sé. Es una cosa muy, muy sí, curiosa, ¿eh? Muy, fue, muy fue digna de curioso. estudio. A ver, yo creo que, sinceramente, se pueden poner excusas, porque si te pones a poner excusas, las encuentras, de que coincidieron con el Big Three, que luego sin ir al canal y tal y cual, que si luego la pandemia de por medio, que si se han quemado por X cosas, pero la realidad es que yo creo que las oportunidades que han tenido, pues no las han sabido aprovechar, quitando Medvedev una y Sí, gracias. sí, sí. Además, ya te digo, jugadores que han nacido entre el año 90 y el año 99 solo han ganado 2 Grand Slam, que son el de Medvedev en el Open USA con Djokovic y el que ganó Tien a Everest en el año Pero en 2020. una de las Pero en finales ese... más lamentables que se han Sí, visto sí, en un Grand sí. Slam, las cosas como son. Horrible, horrible. Pero es que además en ese Grand Slam, Nadal no estaba. Federer tampoco. Y a Djokovic lo expulsaron porque fue el El Grand Slam que le pegó un pelotazo, sí. pelotazo a la jueza. O sea que lo tenía que ganar uno de ellos por cojones porque no estaban los otros, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué vamos a decir? Yo ya te digo, le pongo porque creo que este año, o sea, te quiero decir, esos jugadores a ese nivel es un buen top 10. Ahora, cómo han envejecido, ¿no? Por así decirlo. Y con Dominic Thiem a la cabeza, que es lo de ese hombre. A mí me hace gracia que hay gente que, bueno, a ver, o sea, que lo compara con Del Potro en el tema de la lesión y tal y cual. Cuando, por ejemplo, Del Potro se retiró siendo top 10 y ganando títulos, por así decirlo. Y Dominic Thiem se retiró con wildcards fuera del top 100. No sé, es un tema ahí que sí, que Ade- puede que el tema mental es importante, que sientes dolor y no juegas igual, todo lo que tú quieras, pero para mí no hay color, la verdad. Además es curioso porque los problemas le empezaron justo después de alcanzar su techo tenístico. Ganó el Open USA en el año 2022, jugó la final de la Copa Master ese mismo año y en el 2021 se ha acabado tiempo. Ya no, ya nunca más. Es algo increíble, ¿no? Cuando estaba en el momento que parecía que le iba a echar mano a los otros, ¿no? Sí, la verdad que sí, un poco, bueno, es un tema para estudiar y en unos años estará todo Sí. más claro. Cuando acabe ya esta década y hayan ganado 2 Grand Slam, súmale uno que puedan rascar como mucho por ahí. Y no sé yo, y no sé yo. Sí, bueno. Pues bueno, amigo, dicho esto, si te parece, nos vamos a quedar con tres. ¿Te parece bien? Un poco Perfecto. así. A ver, hay que decir,
sea, yo no sé cómo lo ves tú, pero en plan, elegir uno, yo creo que es un poco imposible, aparte por lo que has dicho tú, de que diferentes generaciones, diferentes materiales, diferentes pistas, o sea, es algo imposible. Así que si te parece, nos quedamos con uno de cada 20 años, por así decirlo. Vale. ¿Te parece bien? Sí. Vale, yo por ejemplo, tenemos 74, 79, 85. No sé cómo ves tú, pero yo diría 74 por aura, por así decirlo. Porque es que todos los nombres que veo ahí me parecen bien. ¿Con cuál te quedarías tú? Ahí, yo de estos tres, el que descartaría de entrada es el del 79. Del Sí, no, 85 y el totalmente. 74, pero vamos, sí, yo creo que por el tema del 74. En el 74, para que te hagas una idea, te lo he comentado antes en el WhatsApp, que flipamos con el 74-6 ese de Cine el año pasado. Conor hizo 94-4. O sea, de 98 partidos perdió 4 y ganó 15 títulos ese año. El señor Conor, entre ellos 3 ganaron. O sea, es impresionante, ¿no? Ese Conor era, pues eso, hablamos del Sinner Prime, ¿no? Pues imagínate ese Conor con 22 años perdiendo 4 partidos en toda la temporada, jugando 98, ¿eh? O sea, era una barbaridad. Entonces, si yo de esos tres, ya te digo, me quedaría con el del 74 si tengo que elegir uno de los tres. Vale, perfecto. Luego iríamos 90, 95, 99. Ahí lo tenemos un poquito más 90, reducido, 95 y pero es que yo creo 99. que sí, o sea, tiene que salir de ahí. Yo casi que me quedaría. A ver, 90. Yo casi que me quedaría con el 95 yo. Porque sí que creo que a lo mejor es mejor el del 99. O sea, del 90 es mejor. Pero claro, ya te digo, lo de meter ahí a Gilbert, no sé, eso como que le resta un poco, ¿no? En el otro son todos espectaculares. O sea, todos. Iván Xavi, Ferreira, Courier, Enqui, son todos jugadorazos, todos. Yo en principio me quedaría con el del 95 igual. Difícil elección, pero Sí, elegiría el del 95. sí, difícil. No, pero yo creo que sí. Y luego también lo que hemos hablado antes, un poco por cómo está posicionado, ¿no? Vale, obviamente, Stefan Edberg Sí, era un maquinón, pero bueno, Sampras, Agassi y Lendl no son mejores que él, por así decirlo. Y está ahí como de número uno porque hizo un año sí, sí, sí. espectacular. Pero sí, el del 95 yo creo, sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Luego también está ahí, bueno, pues eso. Otra vez cuatro estadounidenses ahí metidos. Vale, y bueno, para acabar, que aquí yo lo tengo claro, pero te quiero preguntar a ti primero, ¿con cuál te quedarías entre... Te iba a decir 2019, pero no es que te voy a poner... Nah, te voy a poner dos, ya está, porque es que para qué vamos a meter más relleno. 2009 o 2014. Yo 2009. 2009. A ver, sí que es verdad que igual por nombre, y aparte es que lo que he dicho antes, están tan bien colocaditos, tío. Sí, Pero yo creo que. Sí, es es que está muy del Potro parecida. Lo que ahí, pasa ahí, que ya te sí. digo, si tú comparas a lo mejor uno por uno, hostia, Wawrinka el 4, es que, pero es que el otro está Murra y Venga, me lo vamos a entiendes, hacer. yo qué sé. Lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Te parece? Venga, empezamos. O Sí, sea, cómo están ordenados y más o menos recordamos el año, ¿vale? ¿Qué hicieron ese año? O sí. sea, tendríamos, ¿vale? Ferrer 2014, Songa 2009. Ferrer 2000, yo aquí Songa, casi. Yo también, yo me quedaría con Songa 2009. Sí, porque ya el Ferrer a ver, es un buen Ferrer, pero no es el que te queda el 3 del mundo, ¿sabes? Sí, Creo sí, que fue exacto. 2013, 2012. Bueno, venga, pues 1-0 para 2009. Luego tendríamos Verdasco 2009 o Marin Cilic 2014. Ostras. Hostias. Jodido, ahí casi Philly porque Philly ganó un Gran Slam en el 2014, que fue el Open de Estados Unidos. Ya, pero es que Verdasco, Eh, estamos hablando de un Verdasco que lo hubiese... sí, sí. Velasco también jugó muy, muy bien. No sé, aquí lo tengo, aquí casi quedaría empate. Sí, Hombre, pues, sí, Philly yo diría ganó un Verdasco, Grand así Slam. que venga, a este lo dejamos empate. De momento 1-0 para Sí, 2009. Luego sí, estaría sí, sí. Raonic 2014 contra Soderling 2009.
Bueno, ya, nada más por el Roland Garros de Soderling, yo ya me quedo con Soderling. Yo también. Bueno, 2-0 para 2009. Andy Roddick y Thomas Berdych. Pues yo con Roddick, yo creo que Roddick ahí está en la posición que tiene que estar y Verdi, como hemos dicho antes, era un tío que yo creo que podía haber dado mucho más de sí. Roddick hacía lo que podía, realmente. Ahí me Sí, quedaría con además este es el Roddick que debería haber ganado Wimbledon este año, porque yo creo que es el Sí. que más cerca está de ganarlo. Así Sí. que sí, bueno, pues Sí. es que uno por Sí, uno de porque momento además, paliza de 2009. además recuerda que tuvo bola para ponerse 2-0 en la final de Wimbledon con Federer. Además una volea alta de revés que vamos, ni tú ni yo la habíamos fallado esa volea. Ya te digo, tío. Sí, no, o sea, y más, luego también en el último set, también como, o sea, ese Sí, fue partido es 16-14 imperdible, creo que tío. fue ese último set. Vale, luego tendríamos en el 6 Davidenko y Andy Murray. Aquí me quedaría con Murray. Sí, aparte no me acuerdo yo, este Davidenko no le tengo yo muy puesto, ¿no? O sea, no recuerdo Ese ese año ganó la 2009. Copa, ese año ganó la Copa Master, por Que ejemplo. ganando a Nadal, ¿no? Puede ser. No, a Nadal, no creo que le ganó a Federer en semi y a Del Potro en la final. Ok. Creo. Vale, puede ser. Bueno, sí, yo me quedo con Murray también, que este Murray era de lo mejorcito. Vale, luego en el 5, o sea, iríamos 1-4. Vale, luego Nishikori y Del Potro. Vale, no hay color aquí, yo creo. Ya está claro. Del Potro, el Open USA. El partido que juegan semifinales del Open USA, lo recordarás con Nadal. Con Nadal, sí, Creo sí. que creo que le mete triple 6-2 a Nadal. Sí, O sí, sea, le mete una paliza curiosa. o sea, yo creo, me acuerdo que estaba viéndolo con un amigo mío que decía, no es del Potro, es del Bazooka. O sea, de las hostias Sí, que sí. metía del Potro de No, derecha y de y revés. luego el partido que le remonta a Federer, Sí, 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 sí. que fue. Que Federer parece que era de trámite ese partido de Federer, parece que iba a ganar en 3 Federer y el tío ahí Sí, sí. peleando, peleando y al final se lo lleva, tío, increíble. Fue increíble ese del Potro. Vale, luego tendríamos. Bueno, ya ganó 2009, pero bueno, vamos a repasar rápidamente. Murray Babrinka. Bueno, Wawrinka, yo creo que ese Murray estaba mejor que el Wawrinka. Bueno, es que Wawrinka el 14 ganó. Uf, claro, ganó Es que no, este Va- Murray, no sé, este Murray Wawrinka todavía 14. virgen, en Grand Slam, era este, Sí. Wawrinka 14, Sí, yo está también, claro, yo me quedo con este ganó Babrinka. Australia. Que este Ganó Babrinka Australia. gana a Djokovic en cuartos del Open de Australia en un partidazo y luego Sí, te sí, gana sí, Nadal. Sí, 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 o sea, vale, sin duda. Vale, luego tendríamos Nadal contra, Djokovic. contra Djokovic. Sí, yo creo que el Nadal del 2014 estaba mejor que el Djokovic del 2009. Si fuera el Djokovic del 2008, a lo mejor, pero el Djokovic del 2009 no pasó. Bueno, hizo semis en el Open USA, pero hizo cuartos en Australia, tercera ronda en Roland Garros y cuartos en Wimbledon. Yo creo que es mejor resultado los de Nadal en el 2014. Sí, a ver, este Nadal ya empieza a flojear un poco, pero claro, te gana Roland Garros a Djokovic. Claro. Y bueno, pues te hace unos buenos torneos más y sí, yo también le pondría. Pondría a Nadal también. Vale. Federer. Bueno, pero este fue ya la precuela del peor Nadal jamás nunca visto en 2015. O sea que. Sí, Pero sí, bueno, sí. ese 2014 se salva todavía un poco. Y luego tenemos a Federer con Federer 2014 con Nadal 2009. Vale, aquí no hay color. O sea, Yo yo creo que creo que Nadal, vamos, ya ganaría. Nadal 2009. O sea, sí, sin Nadal duda. 2009. Y luego, Nadal, aguantar el partido que se aguantó con Verdasco y menos de 2 días después aguantarse otro partido a 5 de 5 horas y pico con Federer y ganar los dos, tela. sí, porque a ver, luego también este es el año que pierde en Roland Garros, su primer partido. Con Soderling, sí. Luego tampoco hace un buen Wimbledon. Pues No, a Wimbledon creo que no va. Creo que a Wimbledon no va. no es una de estas 2009. derrotas raras que tuvo unas cuantas. No, yo creo que en el 2009 no jugó Wimbledon. Me suena, ¿eh? Me suena. Compróbalo si quieres, pero yo creo que en el 2009 no fue a Wimbledon. Sí, no, Porque además defendía título del año anterior y no fue, no lo defendió. A ver. No sé, yo pensaba que era una de estas que pierde contra Darcy. Ah, no defenderá su título. Tenías tu razón. Sí. No, Suena que no lo jugó. no lo jugó.
Vale, hemos dicho, bueno, sí, Nadal sin duda. Y luego tendríamos el Djokovic 2014, Federer 2009. Djokovic 2014 ya estaba ya arrasando. Yo creo que Yo creo que Djokovic. Fe- yo creo que Federer, ¿eh? Federer ese año ganó Roland Garros y Wimbledon, a pesar de que perdió la final del Open de Australia con Nadal y luego perdió la final del Open USA contra Del Potro. Pero es que ganó Wimbledon y ganó Roland Garros, ¿eh? Además, el único Roland Garros que ha ganado. No sé yo si el Djokovic del Sí. 2014 estaba. A ver, Djokovic 2014, que Grand Slam ganó. Gana 2014 el. ganó Bueno, el Open claro. USA. Ganó el Open Ganó el USA Open solo. USA. Solo el Open USA. ¿Y Yo creo que Wimbledon? no, Wimbledon en el 2009 no. No, en 2014. A ver, 2014, Djokovic. Ah, no, Djokovic el que gana es Wimbledon, perdón, el que gana es Wimbledon. No, vale, El, gana solo el Wimbledon. Australia lo ganó Babrinka, Nadal ganó Sí, es verdad, Roland vale, vale. Garros, Djokovic ganó el Wimbledon y luego Cilic ganó el Sí. Open. Fue un año un poco raro para ser dentro del Big Three. Porque Sí, claro, te gana Babrinka, o sea, solo rascó eso, Nadal, sí, sí. Roland Garros y Djokovic. Pues sí, me quedaría con Federer. Pues creo que son un 6-3 y un empate, o sea que No, 2009, 2009. 2009 se lo lleva. O sea que estamos hablando de que de los últimos 16 años no había ningún top 10 en la lista, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y yo creo que totalmente merecido, o sea. A ver, puede haber Sí, varias razones y ya con esto ya vamos a cerrar, ¿no? De por qué puede pasar esto, porque al final la idea de hacer esto mía fue por todo lo que se criticó al top 10 actual cuando estaba hace unos meses. Antes de entrar Draper, sí, que entrase también Tommy Paul y demás, pues todavía estaba Ruth ahí por haber rascado una buena gira. Estaba, bueno, de Urf, vale, pero estaba un Rublet ahí sí, Rublev que lleva un año que no hace dando nada. vueltas. Bueno, sí, fue un poco. Y a partir de ahí dije, a ver, realmente tan malo es este top 10, vamos a comparar y a comparar. Y a ver cuáles han sido los mejores y demás. Y sí, bastante, bastante diferente. Sí, sí. Y no sé si una pequeña reflexión para poder. Bueno, voy a poner rápidamente el top 10 bonus que me pusiste. Sí. Me pasaste, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí, en galería. Este. Voy a poner por aquí. Porque este top 10, aparte de ser buenísimo, ya solo de por sí, por nombres, tiene algo curioso, ¿no? Y algo único, ¿no? Por así decirlo. Sí, es el único top 10 que tiene esa circunstancia. Sí, el único top 10 con. Bueno, que al acabar el año, que todos han ganado un Grand Slam, ¿no? No, es el único top 10 que todos los jugadores que lo componen ganaron un Grand Slam a lo largo de su carrera, al menos. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Que es el ranking de finales del año 92, donde está de 1 Courier, de 2 Edberg, de 3 Sampras, de 4 Ivanisevic, de 5 Becker, de 6 Chan, de 7 Korda, el padre de Sebastián Korda, de Sí. 8 Lendl, de 9 Agassi y de 10 Krajicek, Richard Krajicek, el holandés. Todos estos jugadores ganaron un Grand Slam en el momento de ese ranking, antes o después. No hay ningún otro ranking en la historia que reúna esta circunstancia. Lo hemos incluso comentado antes, en el del 74 hay 9 ganadores de Grand Slam, el único que no estaba era Tonoker. Y luego hay Sí. otros que tienen 7, que tienen 8, que tienen 6, que tienen 5, pero que los 10 sean ganadores de Grand Slam al final de su carrera, este es el único ranking que hay así, por lo menos de los de final de año. A lo mejor en una temporada el ranking del 27 de abril del año 84, pues resulta que también se da esa circunstancia, pero ranking de final de año, de todos los años, es el único. Por lo tanto, para mí es el top 10 perfecto, porque todos los jugadores de ese ranking ganaron Grand Slam. Además, en ese ranking tienes a Jim Courier, que fue número 1, a Stefan Edberg, que fue número 1, a Pete Sampras, que fue número 1, a Boris Becker, que fue número 1, a Ivan Lendl, que fue número 1, y a Andrea Agassi, que fue número 1 a lo largo de su carrera. O sea que aparte tienes a 7 tíos que accedieron a la primera posición mundial también. Poco ranking habrá, eso sí que no lo he comprobado, poco ranking habrá que haya 7 tíos en el top 10 que acabaron siendo número 1 o lo habían sido antes.
Entonces yo creo que es el ranking, como hemos dicho, el bonus, ¿no? Como cuando te Sí, compras sí. un disco y hay una canción al final que es el bonus, ¿no? Pues esto es No, un no, sí, poco sí. eso, ¿no? Muy bien, bien traído. Yo te voy a hacer dos apuntes, ¿vale? Corrígeme Sí. si crees que no estás de acuerdo. Pero a mí dos cosillas de este, bueno, aparte de todo lo que has dicho, que, hombre, que estoy de acuerdo con ello y lo comparto, es que el tema de que este Jim Courier de número uno, que ojo, que Jim Sí. Courier no ha sido cualquiera, o sea, de hecho para muchos es el número uno olvidado porque fue mucho tiempo número uno y prácticamente nadie le recuerda, no se le recuerda actualmente. Y luego, no sé, lo de Peter Corda, realmente, o sea, obviamente yo no he estado, no lo he visto jugar y tal, pero realmente es un top 10, o sea, realmente fue tan bueno, aunque luego aparte también tuvo ese escándalo, ¿no? De que luego le salpicó el tema del dopaje cuando ganó un Grand Slam y demás, pero no sé si realmente es un nombre para estar ahí. Sí, a mí, el tema de Corda. Joe Corda es el típico jugador que si no hubiera caído en esa década que cayó de los años 90, que como te he dicho para mí es la más competitiva de la historia, tendría un palmarés mucho más amplio del que tiene. Era un jugador de la hostia. Este tío ganó el Open de Australia, hizo final en Roland Garros, hizo semifinales en Wimbledon, o sea, era súper polivalente. Era zurdo, estaba así. O sea, estaba así. ¿Tú has visto a Hugo Humbert, que puede que sea de los jugadores más delgaditos del circuito? Pues Peter Corda estaba más delgado aún, le llamaban el fideo. ¿Me entiendes? Y el cepillo de dientes o algo así, le llamaban así de esa, porque estaba súper delgado, pero tenía una clase impresionante, un zurdo con un revés a una mano que jugaba donde lo echaras. Lo que pasa es que tuvo un escándalo de doping justo en el mejor momento de su carrera, en el año 98, justo después de ganar el Open de Australia que ganó. Entonces, claro, eso le perjudicó enormemente en su carrera y prácticamente pues le hizo dejar el circuito un par de años después. De hecho, creo que ese mismo año, cuando está jugando los cuartos de final de Wimbledon, ahí pues tuvo ya como que decidió que lo dejaba y tal, y lo dejó. Yo creo que el tema del doping fue un poco, no sé cómo explicarte. Entonces estaba empezando a mover el tema de la agencia antidopaje y tal, y quisieron como darle una sanción ejemplarizante, ¿no? De hecho, le ofrecieron un pacto parecido al de Sinner, de tal, de taparlo un poco hasta final de temporada y luego a final de temporada anunciarlo y que él estuviera no sé cuántos meses. Y él lo rechazó, pero dijo que era inocente totalmente, ¿no? ¿Cómo lo rechazó la Agencia Mundial Antidopaje Claro. y la ATP como que, sí, lo ha rechazado, pues ahora te vamos a joder todo lo que podemos. Pero en ese momento era un jugador, ya te digo, era un jugador que no quería enfrentarse a nadie. Hay tres o cuatro Sampras Corda, que son cinco o seis, que es una salvajada de partida. A mí me parece un jugador impresionante. Y luego Jim Courier, a lo mejor a lo largo de su carrera, pues no es un top histórico, pero Jim Courier es un jugador que ha ganado 4 Grand Slam y que en el año 92 ganó dos. El año 92 ganó el Open de Australia y ganó Roland Garros seguidamente, ¿me entiendes? O sea que sí que yo creo que sí que es merecidamente número uno en ese año. A lo mejor si me dices la carrera de Courier, pues es peor que la de Edber o que la de Sampras o que la de Becker. Pero lo que es en el año 92, lo de Courier fue una burrada lo que jugó. Lo que jugó además, Courier era apodado en el circuito el cartero. Le apodan el cartero. Porque dicen, Courier es el cartero, porque siempre cumple con su labor, siempre cumple con su trabajo. ¿Me entiendes? O sea, que era el tío Sí, que sabías que te iba a dar el nivel que tenía siempre, ¿no? sí, sí, sí. Pues oye, estaba muy bien traído. Y nada, para acabar, una pequeña reflexión que, oye, que si a la gente le mola y demás, pues igual lo podemos reabrir para una futura charla. Y es, bueno, decir un poquito por qué crees, no, por qué podemos pensar que a día de hoy el top 10 no está lleno de nombres, por así decirlo, que puedan destacar o que nos parezca pues que no están a la altura de otros top 10 pues como estos o como los que hemos estado mencionando un poquito. Yo voy a dar una pequeña reflexión, ahora das tú la tuya y bueno, vosotros en comentarios, por supuesto, siempre que sea con respeto, pues es bien recibida. A ver cómo, o sea, lo quiero plantear de la siguiente manera. Yo creo que lo que es una obviedad es que cada vez el circuito está más competitivo por varias razones.
No quiere decir que sea mejor en términos generales, que creo, bueno, que también lo creo, pero simplemente cada vez las diferencias son más mínimas. Entonces, ¿eso también qué hace? Pues que a lo mejor ya se haya perdido un poquito la táctica en general, ya casi todos juegan a lo mismo, y al ser las diferencias más mínimas, pues también hace que sea más difícil ser regular. Por eso muchas veces hay muchos que nos quejamos, ¿no? Que se quejan de, "Oh, es que este viene aquí a este torneo y te pierde en primera ronda contra el top 80, pero es que a lo mejor el top 80 está en su mejor momento, que en 2 meses es top 50, y así es como una rueda que va rodando, ¿no? O de repente aparece uno del top 120, te llega a cuartos de un Master 1000 que nadie le conoce, pero resulta que ese lleva 3 años ahí luchando y jugando cada vez mejor, entonces creo que va un poquito por ahí la cosa, no sé qué estás de acuerdo. Luego sí que es verdad que puede que hayan perdido un poquito no sé cómo decirlo, como de carisma, de aura los jugadores. Creo que también pasa en el fútbol, como que ahora son todos más robóticos y eso también a lo mejor al espectador le hace perder un poquito el conectar con ese jugador, ¿sabes? O sea, a día de hoy la gente prefiere ver a Monfils que ver a De Minaur, ¿sabes? Y cuando es mucho mejor De Minaur, por así decirlo, por ponerte un ejemplo, y tampoco me quiero enrollar mucho, simplemente con eso acabo. No sé si estás de acuerdo si estás en algo de acuerdo o totalmente no. No sé, me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Yo creo que todo viene dado por lo que es, o sea, a ver cómo explicarlo, lo que es la vida hoy en día. La vida hoy en día no es como era hace 25 años, ¿no? Entonces, yo qué sé, hace 25 años un tío como Sisipas, si estaba saliendo con Badosa en un cochazo por Montecarlo paseándose, no salía en las redes sociales, ni en la prensa, ni había 50.000 tweets, ni cosas de esas, ¿me entiendes o no? Entonces, yo creo que los tenistas hoy en día, cuando llegan a esos niveles de ahí, viven tan bien, cobran tanto dinero y son van tan de superestrellas que pasan de lo más importante y de lo que les ha llevado ahí, que es jugar al tenis. ¿Me entiendes? O sea, Sisipa hoy, por ejemplo, ha Totalmente de sacado acuerdo. un selfie jugando con Badosa al ajedrez y Badosa ganándole al ajedrez. Y Sisipa poniendo así una cara. O sea, están en esas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No está preocupado de mañana tengo que jugar la segunda ronda del torneo. Digo, no, le da igual. O sea, es que además yo me pongo en su lugar. Un tío con la edad que tiene, el Sisipas creo que es del año 98. O sea, que tendrá 27, 28 años. Sí, sí. Si yo miro la cuenta corriente que tiene, yo tampoco correría en la pista de tenis detrás de la pelota. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Los premios se han desproporcionado tanto, pues tú en el año 90 no ganaban esas cantidades, ganaban mucho dinero, pero no ganaban lo que ganan ahora. Lo que ganan ahora es 20 veces, o sea, ha subido 20 veces más los premios de los torneos que la calidad de vida los sueldos normales, ¿no? Ha subido mucho más otro. Entonces yo creo que va por ahí. Es la vida de las redes sociales, del ser famoso, del selfie, del no sé qué, de Twitter. ¿Me entiendes? Yo creo que eso juega en su defecto, o sea, es un problema para ellos, ¿no? Porque están más preocupados de eso que de meterse y jugar al tenis. Y luego lo que tú has dicho, yo creo que desde hace un tiempo las pistas se han homogeneizado tanto que al final los jugadores juegan todos a lo mismo y todos juegan al mismo estilo de juego. Tú ves jugar a Ruble y juega igual que Sinner, y ves jugar a Free y juega igual que Ruble, y MVD juega igual y todos juegan igual. Al final hay tres jugadores que se salen de la norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando juegan todos igual, primero el tenis se hace más monótono y segundo, el que es mejor va a ser mejor en todos los partidos que jueguen porque vas a jugar a todo al mismo sistema, al mismo patrón de juego, en tierra, en hierba, en dura, en indoor, en outdoor. Entonces, eso hace que un tío como Ruble, cada vez que juegue con Sinner, o sea, ¿cuándo le va a ganar Sinner un partido o sea, ¿cuándo va a ganar Ruble un partido a Sinner? Cuando Sinner tenga fiebre y no pueda jugar y esté lesionado, porque si no, no le gana en la vida. Porque juega lo mismo que el otro, pero encima mucho peor. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que los jugadores se han olvidado del plan B o del plan C. Yo creo que un tío como Ruble, si le quiere ganar a Sinner, tendrá que cortar las bolas, por ejemplo, no jugar a palo, 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 porque si no tiene nada que hacer, tendrá que irse a la red, pero claro, es que Ruble sabe cortar el revés, porque yo no he visto un revés cortado en 5 años en el Algún circuito. defensivo como mucho, pero Sabe volear, si no volea, si cuando sube a la red hace una volea sin bote, o sea, una derecha sin bote.
¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces yo creo que han perdido el eso de intentar dar la sorpresa, de, yo que sé, hacer lo que hizo Public con Draper en Roland Garros, ¿no? Jugar un poco a lo loco, un poco a ver si suena la flauta, que es la única posibilidad que tienes de ganarle a ciertos jugadores, si no, no les vas a ganar en la vida. Prefieren decir, bueno, hasta aquí he llegado, sé que voy a jugar con este, sé que es mejor que yo, pues algo pierdo haciendo lo mismo de siempre. Entonces yo creo que esos son los dos factores, ¿no? Primero, que han perdido la capacidad de intentar superarse, porque viven también y tienen tanta pasta que ya les da igual. A Tsitsipas le da igual. ¿Tú crees que a Tsitsipas le preocupa perder mañana en segunda ronda de Queen? No le preocupa, porque si le preocupara, lo intentaría hacer de otra manera, o a Esberé. Pero si Esberé cada vez que te sale a una rueda de prensa te da una excusa. No, es que vomité 37 veces ayer. Joder, que tenías una libreta y lo ibas apuntando. O sea, no sé, me parece que es eso, ¿no? Es la vida moderna, la vida que se vive hoy en día. Es distinto a como era antes. Antes había un periodista muy famoso, no me acuerdo el nombre, que decía antes jugaban por el almuerzo. Ahora no juegan por el almuerzo, ¿no? O sea, antes el que no ganaba 2 partidos no se iba sin un duro del torneo, ¿no? Ahora van al torneo y solo por ahí le dan un fijo de medio kilo. Yo creo que es un poco esas dos cuestiones. Pues sí, la verdad que sí. O sea, te compro casi todo el argumento que has tirado. Quiero hacer un inciso y es que imagínate a Gassi en los tiempos de hoy, con Instagram y todo eso. Sería unas risas, ¿eh? O sea, estaría todos los días, seguramente. Lo han visto aquí, no sé qué. Buah, sería Claro, una claro, risa. sí, por eso te digo que es un poco consecuencia de los tiempos que vivimos, ¿no? Claro, los otros no han vivido Sí, esos sí. tiempos, no sabemos cómo hubieran reaccionado en esos tiempos, o al revés. Llévate a un Sisipas a los años 80, que no había ese tipo de cosas, y ponlo a jugar al tenis con la calidad que tiene. A lo mejor era número uno y ganaba todo, ¿no? Si no estuviera pendiente de Badosa o del coche chulo que la lleva de paseo de hacerse selfie, ¿no? No se puede saber, es una cosa que es imposible saberla. No, sí, 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 tal cual. Pues eso, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. O sea, más desmontado parte de mi argumento. Lo que pasa es que yo es que como que quiero llegar a pensar que al final, como todo en la vida, somos evolución y al final el tenis evoluciona y siempre tendemos a la larga en mejorar. Pero bueno, sí que es verdad que, pues eso, al final pues hay muchas distracciones, aunque yo creo que ahí ya debería entrar el orgullo, por llamarlo de alguna manera, de cada uno, de decir, vale, que sí, que no me falta de nada, pero yo juego por querer ganar, ¿no? O sea, siempre nos enseñan a ser muy competitivos desde pequeños, pero sí que es verdad que de manera inconsciente, pues seguramente pues nos hemos ablandado, por así decirlo, ¿no? Al final esto es una realidad. Aunque siempre hay ejemplos y lo vemos en Alcaraz, en Sinner, pues que de gente que se quiere evitar y quiere, pues eso, jugar y dar lo mejor de sí. Claro, pero lo que hemos dicho, ya no solo en el tenis, es que es en la vida en general, lo que tú has dicho, nos hemos ablandado. O sea, los niños hoy en día son mucho más blanditos de lo que eran hace 25 años, ¿no? Y como tú dices, luego es una cuestión de elección y de saberte llevar por el camino correcto. ¿Tú te imaginas a Sinner, por ejemplo, haciendo las monas que hace Sisipas en Instagram o los selfies? No, ¿a que no te lo imaginas? No, porque está en otras, ese sí que está enfocado en lo que tiene que estar, ¿me entiendes? Claro. Y luego seguramente si un día lo hace, no está pendiente en que le graben para que la gente le vea. Es que yo creo que esa es la gran diferencia. Que nos pensamos que Sinner no se ríe o no está con su familia o no tal, pero simplemente sabe cuándo tiene que hacer y cuándo no. O sea, es que, o sea, es así de simple, o sea, no hay más. Y luego otra cosa, yo creo que también se nota mucho en el tenis de dónde viene cada uno. Creo que porque también o sea, mucha gente se piensa que estoy en el top 20, me va bien, pero es que como te despistes tienes una jauría detrás que a lo mejor llevan 3 años comiendo mierda, que como te vayas fuera del top 100 es muy complicado volver a entrar. Y luego no es lo mismo pues eso, el que ha llegado a ser profesional porque le han becado y si como no sea tenista va a tener que trabajar de cualquier curro, a el que ha tenido siempre ayudas, todo pagado, que normalmente es el promedio del tenista, a lo mejor ya no tanto, pero bueno, casi siempre ha sido un poco así, porque al final el tenis es un deporte de mucho dinero, o sea, tampoco multimillonario, pero bueno, es difícil, o sea, tienes que tener pasta para poder empezar tu carrera. Y yo creo Sí, que sí, eso sí. también es algo a tener en cuenta.
Yo recordarás a Gulbis, a Ernest Gulbis, uno de los mayores talentos que había, una de las mayores promesas. ¿Cómo va a jugar ese señor al tenis si era el hijo del hombre más rico de Letonia y iba a los torneos en el jet privado del papá? Pues es casi imposible que luego se meta en la pista e intente ganar los partidos. Pues si da igual, ¿qué más le da ese ganar que no? Si lo Bueno, tiene todo. pero ¿Me escucha, entiendes? tenemos el ejemplo de Emma Navarro Sí, en femenino. Es sí. que al final, o sea, yo te entiendo, es que sí, obviamente es complicado, pero bueno, pero al final es que yo creo que la motivación de cada uno es importante Sí, sí, en ese sí, lo de sentido. Navarro muy bien traído, porque además ya te digo, esa chica sí que se lo ha tenido que ganar todo, porque eso sí que ha jugado en su contra, porque cada vez que iba a un torneo decían, claro, el papá le ha comprado el Wildcard para estar aquí, ¿no? Claro, pero esa tía, su motivación ha sido, me cago en todos, voy a demostrar que sé jugar al tenis y que Sí, sé sí, y sí, que sí, tal y sí. vaya. Al final es que es lo que te quiero decir, al final la motivación de cada uno es la motivación y es lo más importante. Pues nada, Javi, si te parece lo vamos a dejar aquí, horita y media Perfecto. casi, horita y 25. Sí, sí, sí. Ha sido un auténtico placer contar con tu presencia, con tus conocimientos. La verdad que es una delicia escucharte, tío. Espero que te lo hayas pasado bien. No, a mí ya te digo, a mí lo que sé hablar de tenis, ya me pasa el tiempo volado. Si me Sí, tío. dices, oye, hemos estado 10 minutos, pues me lo creo porque Sí, se me sí, ha pasado volado el tiempo. ha estado muy bien traído. Y nada, pues esto es todo por nuestra parte. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Cualquier cosita en comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. A ver qué os parece este capítulo final sobre el top 10, si estáis de acuerdo o no. Si os ha faltado alguno, también dejárnoslo saber en comentarios. Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí y ser parte de Pasa la Bola. Nos vemos en la próxima. Chao.